cuarentena. Te contaba Lania que ya vamos a completar casi un mes aquí encerrados, pero de vez en cuando saliendo a hacer cositas, a hacer reportería, a grabar, a hacer fotos. Y pues nada, qué rico que estén acá y podamos charlar de fotografía un rato. Silencio incómodo. No, pregunta, Gracias y dale. hola, buena tarde. Eso. Ay, perdón. Bueno, cuéntanos sobre ti, Juan Diego. ¿Hace cuánto llevas en la Bueno, fotografía? ¿Por qué llegaste ahí? les cuento ¿Estudiaste esto? les cuento un poquito sobre mí. Yo soy de Armenia. eh, Estoy haciendo fotos desde hace unos 14 años más o menos. Empecé jovencito, como a los 18, a trabajar. En ese momento estaba estudiando periodismo y me pasé justo en ese momento a publicidad, pero fue muy curioso porque en ese mismo momento que me pasé publicidad, empecé a trabajar en un periódico que se llama La Crónica del Quindío y pues nada, trabajé allá en La Crónica unos 5 años. Luego me vine para Bogotá. En Bogotá ya voy a completar 11 años viviendo y de esos 11 años llevo ya casi 10 años trabajando con el periódico El Tiempo. En esos 10 años pues he pasado por varias etapas, entre ellas fotógrafo de Crónica Roja con un periódico que tenía El Tiempo, haciendo pues las fotos del Tiempo normales, fotos para ADN, fotos para portafolio, bueno, para todos los productos que tiene El Tiempo, las revistas. Y desde hace unos 2 años más o menos me metí fuerte con el tema del video y ahorita pues estoy dirigiendo documentales en El Tiempo. Muy bien. ¿Estudiaste esto? ¿Cómo? ¿Cómo fue tu parte académica en la fotografía? ¿O todo ha sido también de forma autónoma? No, yo estudié en Armenia en Contacto, en la Escuela de Fotografía Contacto. También pues lo que veía en periodismo, en la carrera de periodismo y también en publicidad. Vi fotografía pues en diferentes facetas. Eh, a la final creo que estudiar fotografía no fue lo más importante. Creo que fue mucho más importante todo lo demás, incluyendo estudiar música. Eso me ha ayudado muchísimo, me ha servido para muchas cosas. Si tuviera que decir qué fue lo que más me sirvió de todo eso, de todo lo que estudié, creo que fue publicidad. Publicidad me generó muchas herramientas para hacer muchas cosas que hago hoy en día, sobre todo el tema de generar concepto a través de las imágenes. Eh, Porque al final, pues la fotografía creo yo que se aprende muy fácil. Manejar una cámara, aprender A los nivel conceptos técnico, sí. básicos, es muy sencillo. Lo difícil de la fotografía es poder transmitir cosas con las imágenes. El narrar. Eso, sí, no, incluso la narrativa también se puede aprender, pero poder transmitir una idea, transmitir un sentimiento, eso requiere un poquito más que haber estudiado un par de semestres o lo que sea. Sí, lo importante es como esa búsqueda de cómo hacerse entender o cómo hacer llegar el mensaje, ¿no? Y con respecto a eso, Sí, ¿cómo ha sido la situación de hacer reportería en tiempos de cuarentena con respecto a los medios, con respecto a que tal vez, no sé, siento que el fotógrafo está asumiendo un rol súper complejo, el hecho de tener que salir también a mostrar eso que está sucediendo y de que de alguna manera luego le toque aislarse o cómo ha sido, cómo has tomado tú esta situación trabajando para el tiempo. bueno, con el tiempo no ha habido mucho problema porque nos han insistido mucho en el autocuidado, en que nosotros tenemos que cuidarnos para básicamente seguir vivos. Ajá. Entonces no ha sido algo tan difícil. Creo que lo más complicado es entender que en este caso, por más ganas y por más que queramos salir a hacer cosas, no solamente
en esta ocasión es un tema netamente informativo o profesional, sino que aquí sí están en juego la vida de las personas, incluso la de uno mismo. Pues ningún fotógrafo está exento de que le pase, de que se contagie. Y el problema incluso no es que uno se contagie, el problema es que uno contagie a otras personas. Creo que esa parte de responsabilidad muy pocas veces la habíamos vivido. Yo siempre he pensado que nosotros los fotógrafos somos algunos de los profesionales más irresponsables que hay en todo el mundo. Nosotros vemos peligro y salimos corriendo hacia allá, hacia el peligro. Hay una balacera y uno se va corriendo, hay una toma guerrillera y uno se va corriendo. En este caso, aunque queremos salir corriendo a cubrir, creo que tenemos que pensar mucho en las demás personas. Se los pongo con un ejemplo muy sencillo. No sé si han visto, pero en un pueblo de acá de Cundinamarca, el fin de semana murieron dos abuelitos, dos campesinos. Y esos campesinos fueron infectados por personas que viajaron a principio de mes desde acá de Bogotá hacia allá. Claramente no tenían la intención de infectarlos. Y además Seguramente no ni siquiera... tenían síntomas. Sí, no, y seguramente no tenían síntomas ni nada y se contagiaron y murieron. Entonces el problema no es uno salir a hacer cosas y que pronto uno se contagie. El problema es que uno contagie a otras personas y esas personas resulten muertas. Un familiar, un vecino, no sé, el portero del edificio que tiene más de 60 años. Es una vaina muy complicada y creo que en este caso en particular es mejor ser responsables que saciar unas ganas o una ambición personal de pronto de salir a cubrir. Hay, en el caso de nosotros, por ejemplo, yo estoy saliendo muy poco, hay unos compañeros que están saliendo más, pero yo por lo menos estoy saliendo a lo puntual. Cuando hay algo muy puntual que hacer, salgo y lo hago, pero no estoy saliendo a buscar. Muchas veces lo que hace es salir a buscar, a andar las calles y de pronto encontrar alguna historia y contarla. Eso no lo veo como tan viable en ese momento. Me parece que es un poco irresponsable hacer eso. Sí, bien, y entonces, ¿qué tips o qué cosas has visto durante esta cuarentena en la manera de poder narrar o intentar también contar desde la fotografía? Porque pues no todos cuentan con, digamos, la posibilidad de trabajar con un medio, pero como tú dices, con ese afán de querer mostrar, pero decirle como, hey, no es salir, sino que hay un montón de historias y de cosas allí, ¿qué cosas creerías que pueden ser vitales ante esas circunstancias de querer narrar desde su lugar? ¿Todo bien? Yo creo que muchas historias desde la intimidad del hogar pueden ser muy interesantes. Ya lo hemos visto con muchos trabajos que han sido espectaculares y se han hecho desde la casa. Lo que pasa es que uno muchas veces desacredita o le baja mucha importancia a las situaciones personales o a la intimidad del hogar. Uno cree que en la casa nunca pasa nada. La cosa es que uno no está pendiente o no está con la mente lo suficientemente abierta para entender cómo esas situaciones que se viven desde el hogar pueden ser vistas de forma muy interesante por otras personas. Creo que lo primero sería eso, intentar buscar esos momentos a los que uno tiene totalmente el acceso por estar en la casa y con la familia y demás, que pudieran ser relevantes a la hora de contar lo que está sucediendo. Creo que esto puede incluso ser un ejercicio de narración colectiva a partir de lo que está sucediendo en cada hogar, de cómo se está viviendo la pandemia. Creo que tiene mucho que ver el hecho de que la fotografía tiende a ser muy personal, muy solitaria a veces. El hecho de pensar que el trabajo en equipo no es tan interesante, pero creo que en este caso en particular, si hacemos algo colectivo, va a ser muy chévere. Bueno, también como que yo les estoy mostrando aquí en la página un montón de cosas, pero nos gustaría saber qué es lo que hay detrás de, como, de toda esta
página con storytelling, por dónde nos vamos, porque pues vamos aquí charlando chévere y como nadie está preguntando, Pregunten que de aquí estamos para responder. pero Bueno, pues, la página, o la dónde página quieres que empiece a mostrar. no, voy mostrando lo que tú vayas queriendo mostrar. Yo les voy contando un poquito sobre la página. La página la acabé de poner en público hoy. De hecho, ustedes son los primeros que la están viendo. Tenía otra página antes de esta que estaba enfocada totalmente a fotografía. En este caso, como desde hace 2 años vengo haciendo video, pues quise darle el giro. Y también hay algo sobre mí que muy pocas personas saben, y es que desde el año pasado monté una productora y estoy trabajando pues muchos temas comerciales, publicitarios con varias marcas. Si entras ahí a la parte de comercial, por ejemplo, vas a ver pues las marcas con las que he estado trabajando en la parte de abajo. Y ha sido bastante interesante, ha sido un trabajo de 1 año, pero pues han sido clientes muy, muy chéveres y creo que es muy refrescante, en mi caso por lo menos, salir un poco del documental y hacer algunas otras cositas que también tienen que ver mucho con storytelling, pero es un storytelling más comercial. Lo otro que van a encontrar en la página pues son los documentales que he hecho, una parte de fotografía con algunos trabajos que me han gustado mucho. Eh, y pues nada, estaré nutriéndola y arreglándole algunas cositas que quiero ponerle. Quiero, por ejemplo, empezar a hacer unos podcasts y también publicarlos acá. Pero pues ahorita con todo esto que está pasando, pues estamos un poquito en stand-by. Claro, bueno, fotografía. ¿Y qué ha sido lo último que has hecho ahora para irlo mirando y chismoseando? En fotografía no entra así. Pues mira que lo último que he hecho, a ver, pues lo último que hice fue en video. Es una historia, es un proyecto que se hizo para Facebook a través del periódico, proyecto documental, que fue lo que estuve haciendo en Cartagena hace un mes, por lo que me tocó llegar a encerrarme de una. Y es una serie de historias sobre Colombia. Ujú. Eh, Eso se empezó a publicar este fin de semana. La historia que yo hice sale la próxima semana. Esa, Ah, obviamente pues no la van a encontrar ahí en mi página, nada. pero pues les estaré compartiendo el link apenas esté ya publicada en el tiempo. Y en fotografía vengo trabajando colores de Colombia desde hace un par de años. Mi meta es para este año finalizar ese trabajo de colores de Colombia. Y se suponía que este mes debía empezar mi proyecto de un proyecto que tengo en el periódico y con las Naciones Unidas, un trabajo documental en video y en fotografía que va a ser sobre Colombia. Y no, tuvimos que darle una esperita también. Es que esto nos cogió con los pantalones abajo. Teníamos muchos proyectos y ahorita pues no sé, estamos esperando a ver en qué momento empezamos a hacerlos. Esto es en el desierto de la Tatacoa, no. Si es del desierto de la Tatacoa. ¿En qué parte? Eso es muy cerquita al telescopio, al Al observatorio. observatorio. ¿Y cómo fue el asunto para poder lograr estas tomas? Tengo entendido que tienen como una prohibición de, pues como de sobrevolar algunas zonas en estos, pues es que Yo no no tengo soy ni de allá, idea. soy de allá, ¿Ah, entonces, sí? y mi No, padre, yo siempre llego, saco el dron, vuelo, hago lo que tengo que hacer y a veces al final me dicen, vengan, es que no puede volar. Ah, bueno, ya, muchas gracias, tranquilo, no hay problema. pero y bueno, y esa situación legal luego, ¿no has tenido algún inconveniente con respecto a No, eso? ahí no pueden hacer nada. Juan, una pregunta, ¿cómo crees que va a ser el futuro de la reportería gráfica? Juan Augusto Cardona de Medellín, creo, nos pregunta. Uy, parcero, un abrazo, un abrazo. La Eh, ha estado haciendo un muy buen trabajo él. ¿Cómo va a ser el futuro?
yo lo veo muy gris, muy complicado. Yo pienso que los medios de comunicación están en una crisis muy complicada y, y lo que se viene no es fácil. Creo que va a haber muchos despidos a nivel mundial. La figura del freelance supongo que va a empezar a ser un poco más relevante. Sí. Y lo importante van a ser los proyectos personales, la comercialización de esos proyectos, eh, encontrar la forma de poderlos publicar, de poderlos vender, porque yo veo muy complicado que los medios sigan teniendo fotógrafos de staff. Eso va a ser difícil, pero pues a la final esto es un tema de pasión. Desde que nosotros tengamos pasión por lo que estamos haciendo, eh, la profesión nunca va a morir. Y pues lo vemos todos los días. Cada día hay mucha más gente interesada en comunicar y en narrar historias. Lo importante es tener siempre una meta, un proyecto, algo que estar haciendo, algo que estar mostrando. Eh, Quizás bajarle un poco al ideal de trabajar para un medio y hacerle siempre a lo que a lo que a uno lo haga feliz. Creo que eso es lo más importante, ser muy feliz con esto. Bueno, aquí hay otro par de preguntas. Para usted, ¿cómo se puede contar historias sin personas? ¿Cómo se pueden contar historias en personas? Yo siempre tomo como referencia el cine. El cine creo que es el mejor ejemplo de cómo contar bien una historia. En este caso, si lo llevamos un poco al tema del coronavirus, la ausencia de personas en las calles también puede tener una narrativa interesante. Si tuviéramos en cuenta la referencia del cine, por ejemplo, películas como Soy Leyenda o todas estas películas que hablan del fin del mundo, en muchas de ellas podemos ver esa ausencia de personas y cómo a partir de esa ausencia se empiezan a contar historias. Entonces, por ejemplo, este video que estaban viendo aquí detrás de mí fue algo que hice en estos días y habla sobre eso, sobre cómo la ciudad pasa de ser un lugar habitado a un lugar completamente deshabitado o semi-deshabitado. Eh, y esos lugares que comúnmente están con mucho ruido, pues se convierten en lugares silenciosos, tranquilos, algunos son muy extraños. Para mí, por lo menos, que estoy tan acostumbrado a una Bogotá caótica, pues verlo deshabitado es muy extraño, pero creo que es fácil de contar si uno tiene un objetivo en mente para poder contar esa historia. Si yo sé qué es lo que le quiero transmitir a la gente, pues es muy fácil hacerlo. Bueno, más preguntas por aquí. Sigan preguntando que igual yo voy leyendo, tan pronto Juan vaya avanzando. Juan José Arrula pregunta, cuando sales con cámara en mano a caminar por el mundo, ¿tienes algo en mente con respecto a lo que harás? ¿O vas generando concepto mediante vas captando imágenes? Yo creería como el preámbulo que uno va teniendo para viajar, tal vez. Pues yo trato siempre de ir con la idea, por lo menos de ir con una idea pequeña de qué es lo que voy a hacer. Son etapas. Generalmente uno va quemando esas etapas. La etapa de salir a buscar y a crear el concepto en el camino pasó hace un buen tiempo. Creo que también es por la agilidad que uno va teniendo para poder generar concepto a medida que se va dando la situación. Al principio es muy difícil, o creo yo por la experiencia que he tenido y la experiencia de mis amigos, es muy difícil generar un buen concepto en un principio, por lo menos que sea un concepto sólido, pero en el momento en el que entendemos cuál es la dinámica del concepto y cómo ejecutar cada uno de los procesos del proceso fotográfico, del proceso creativo, pues se hace mucho más interesante y ya uno sale con la idea a la calle. Salir con la idea a la calle, o bueno, o ir con la idea ya al sitio donde uno va a trabajar, facilita muchísimo las cosas, tanto en la ejecución como en la postproducción. Eh,
Entonces, pues, como consejo, traten de pensar muy bien qué van a hacer. Ir a disparar a la loca a veces no es tan chévere. Sí, yo pues aquí como cuña de dinámicas que trabajo en clase siempre les he dicho que uno tiene como los 5 pasos, la preproducción, saber para dónde, qué va a hacer, para dónde va, o sea, preproducción, por ejemplo, para viajar, que uno no se vaya con shorts y playera al nevado, saber que, a qué te, pues, cosas así, pueden ser sencillas, pero realmente son dinámicas y son tips que ayudan, porque claramente cada fotógrafo tiene una dinámica diferente de prepararse y de contar, pero si hay cosas como lo dice Juan Diego, como averiguar o por lo menos tener alguna idea inicial y de ahí se empiezan a desligar otro montón de cosas. Bueno, sí, Sobre todo cómo voy a contar la historia que voy a ir a hacer. Creo que eso es lo más importante, porque no hay nada peor que llegar al sitio donde uno va a ejecutar su trabajo y empezar a dudar y no saber qué hacer. Y llegar a la casa a editar y decir, uy, yo debí haber hecho tal y tal cosa. eso sí es muy terrible. No, eso es Bueno, terrible. Manuela Ramírez pregunta, buenas tardes, soy estudiante de comunicación social y periodismo. Quisiera preguntarle a Juan qué tan cohibido se puede estar a la hora de publicar una foto. Bueno, en la experiencia que he tenido, solamente una vez me han censurado. Em, una vez que tomé una foto en el Senado y esa foto dejaba muy mal parado a un senador muy influyente de este gran país y efectivamente pues la foto fue publicada y el senador llamó al periódico a decir que qué carajos era eso y Ajá, bajaron la foto de una vez. ajá, Eh, a la final la foto se terminó siendo viral, me gané un gran regaño, ajá. pero de resto nunca he sentido pues esa, esa censura o lo que de pronto mucha gente podría pensar. Mejor dicho, el periódico El Tiempo no tiene no goza de mucha popularidad hoy en día por muchas razones y se cree que a nosotros nos censuran o nos cohíben de hacer muchas cosas y realmente no, creo que lo que más nos frena para hacer cosas es la parte económica, no es la censura en cuanto a los temas. Es más la parte económica que a veces uno quisiera tener recursos para hacer un montón de cosas, un montón de proyectos y resulta que no hay plata para ir a hacerlos. Y la gente cree que es que el periódico no los quiere hacer y simplemente es que no hay dinero. Es verdad. Bueno, ahí levantaron la mano Andrés Molina. Ya iba a leer su pregunta, es que voy ahí como en orden del chat. Bueno, Gustav pregunta, sabemos que los medios muchas veces manipulan la información a su antojo. ¿Cómo manejas la parte de ética profesional con respecto a tus imágenes cuando las usan para malversar o manipular la información los medios oficiales? Saludos. Wow, duro. Um, yo, de cierta manera, estoy en desacuerdo con esa afirmación, eh, pero por un detalle más técnico. Yo pienso que los medios no quieren malversar la información. Creo que hay periodistas que son lo suficientemente perezosos como para no corroborar la información, que es diferente. Y eso termina afectando el nombre del medio. Y la gente cree que es el medio el que no quiere publicar algunas cosas. O también sucede que a veces la información es tan difícil de corroborar que la información no se termina sacando. Y la gente cree que es que el medio no la quiere sacar. Pero resulta que es que un medio no puede andar publicando cualquier cosa que lo llaman a decir. Entonces, si hoy me llaman y me dicen, venga, es que en tal parte están extorsionando a fulanito la guerrilla, y yo empiezo a llamar a fulanito y no logro comunicarme con fulanito, llamo al alcalde y no contesta, y de ninguna manera logro corroborar eso. Eso no se puede publicar, básicamente eso no se puede hacer. Entonces la gente no entiende cómo es la dinámica del periodismo y lo grave que es publicar información falsa o información que no ha sido corroborada. Ujú. Eh, entonces muchas veces creo que es más una cuestión del periodista
que no da un poquito más para verificar las cosas o averiguar las cosas. Incluso la falta de tiempo, un periódico se hace todos los días y todos los días tiene que salir, entonces a veces la falta de tiempo también es complicada. Tengan en cuenta que los periódicos no tienen plantas gigantes de personal, entonces a veces una sección puede estar trabajando con 2 personas nada más, 2 personas para cubrir, no sé, 4 páginas. Es muchísimo camello. Entonces no es por excusar, sino para que entiendan cómo funciona, cómo es la dinámica de un medio de comunicación, que no debería ser así, debería funcionar mucho mejor claramente, pero, pero a veces uno se imagina cuentos muy románticos acerca de la profesión y en la práctica no funciona así. Bueno, íbamos en Gustav. Andrés Molina pregunta, bueno, buenas tardes. Quisiera preguntar, el fotoperiodismo tiene un componente algo dramático. ¿Cómo manejar esto cuando todos los que ven este tipo de mensaje en la fotografía no se note amarillista? El amarillismo en el El, fotoperiodismo. tem- el tema del amarillismo es, digamos que es muy fácil de caer en él, si uno no tiene una ética lo suficientemente fuerte y una responsabilidad con la información también muy fuertes. Eh, si mi objetivo es generar imágenes para causar un sentimiento y no me importa pasar por encima de la gente para eso, pues claramente voy a ser amarillista. Creo que uno debe procurar siempre respetar a las personas, respetar la información, la situación y pensar, siempre tener muy en la mente que eso que uno está haciendo le puede dañar la vida a alguien. Por eso hay que ser muy responsables con todo lo que hagamos. Ok, además que también depende de la línea gráfica del medio, pues claramente hay medios que sí son explícitamente amarillistas. Pero mira que eso lo acaban de, ¿qué? De sancionar. ¿Sí? Ya no se pueden publicar, por ejemplo, fotos de muertos, Ah, que descansen. cosa que me dejó supremamente feliz porque me parecía una barbaridad. Era terrible. Bueno, Sebastián Delgado Caicedo pregunta, yo creo que este momento va a cambiar completamente las dinámicas en las que trabajamos como independientes. En términos de ingresos, ¿qué otros campos podríamos explorar atendiendo la posibilidad de que no solo depender de un trabajo freelance o un contrato? Ejemplo, foto de stock, venta de proyectos, ¿qué otras cosas? Yo creo que, yo creo que la cocina y montar un restaurante funciona muy bien. La gente siempre va a querer comer. No, mentiras. No, yo creo que yo no soy tan fatalista con respecto al futuro o de cara al futuro. Sí creo que van a pasar unos par de meses, por lo menos este año quizás, que van a ser difíciles. Eh, Sobre todo para los independientes va a ser muy complicado porque ellos viven de lo que hagan cada mes. Entonces, por lo menos los próximos 2 meses van a ser muy duros, pero creo que no hay que perder el norte de los objetivos y de los proyectos personales que cada uno tenga. Yo creo que esto se va a componer en el momento en el que tengamos la cura o la vacuna o lo que sea que se pueda hacer para solucionar este problema, todo se va a estabilizar de nuevo. Creo que es buscar qué hacer estos meses, estar lo más abiertos a las posibilidades, porque sí van a ser muy difíciles. En el tema económico, las empresas están pues obviamente apretándose mucho, eh, quieren gastar lo menos posible, entonces creo que cada uno de acuerdo a sus posibilidades, talentos y creatividad deberá buscar la forma de subsistir estos meses
y cuando ya todo se estabilice, pues volver a la normalidad. Pero, pero creo que no hay que desfallecer y no hay que entrar en una paranoia colectiva. Eso también puede ser muy complicado. Todo el mundo pensando que es el fin del mundo, eso también es difícil. Sí, es verdad. Pero pues claramente tal vez no volvamos a la normalidad como conocíamos. Eso sí, tal vez hayan cosas que cambien. Pero bueno, No, yo creo que no. Yo creo que el ser humano es un animal de costumbre y está tan acostumbrado a vivir de una forma que va a ser muy complicado que esto cambie algo, incluyendo lo malo. O sea, yo no creo que... A mí mucha gente me está diciendo que este momento de la vida quizás va a mejorar al ser humano y va a cuidar mejor el ambiente y bla, 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 bla. No, yo soy un poco fatalista en ese sentido y creo que el ser humano no va a cambiar. Pero al mismo tiempo, por creer que no vamos a cambiar, también creo que lo que llevamos vivido hasta ahora, que interpretamos como la vida normal, es lo que va a volver a ocurrir. mm, es verdad. Bueno, Sandra Milena pregunta, ¿cómo se logra separar los sentimientos personales cuando se hace un documental como Violeta? Mariposas Violeta. Ya lo pongo Esa ahí. es una pregunta muy buena. Uno no logra, uno no logra neutralizar nunca los sentimientos, ni, ni dejarlos a un lado, ni nada. Es muy jodido cuando tú tienes enfrente 16, 20, 30 mujeres, cada una contando su historia de cómo fue violada a manos de las FARC, del ELN, de los paramilitares, de la policía, del Como que me ejército, así y como que pensé que estaba. y, y estar no solo escuchándolo en el momento de grabar, sino escuchándolo todos los días durante los próximos 3, 4, 5 meses que dura la edición. Eso lo deja uno devastado. Eh, Creo que lo que hace que sea más llevable la situación es pensar en que uno le está dando voz a esas personas, en lo que uno puede aportar desde su campo para que la situación no solo del país, sino también de ellas pueda mejorar. Creo que en el caso de Mariposas Violeta, eso fue lo que me dio la fuerza para seguir adelante, porque hubo muchos momentos en los que ya sentía que estaba devastado completamente. Sí, claro. Bueno, ahí lo había puesto. A ver, hay más personas entrando. Se me perdió el chat. Listo. Jorge Eliezer Bastidas Barreto pregunta: ¿qué elementos contribuyen para la creación de un concepto previo a la hora de salir a hacer imágenes y construir una historia fotográfica? Un abrazo para Jorge. ¿Qué elementos? Primero, ¿cuál es mi objetivo? Yo tengo que tener un objetivo narrativo con la historia que voy a salir a contar. Entonces, digamos, la que fui a hacer a Cartagena, se los voy a... Yo no sé si mi pantalla la están viendo, no tengo ni idea de qué es lo que están viendo. Se ve súper lejos, en Eh, realidad. Vemos es la ¿Sí? pantalla que estoy compartiendo. Si quieres me pasas el link Ah, ok. y... No, eso no está subido en ninguna parte. Ah, Pero si quieres, si pueden ver mi pantalla, eh, para, aquí en mi habemos minutos. pantalla principal, ahí está reproduciéndose el video, Ok. si alguno la puede ver. Cuando fui a hacer la historia del boxeador, la idea era contar un sentimiento a partir de su historia. En el caso de él, es una persona muy humilde que vive en un pueblito cerca de Cartagena que se llama Bayunca. Y lo que queríamos mostrar era su fortaleza y sus ganas de salir adelante, a pesar de todas las dificultades que tiene. Entonces, cuando ya tengo claro ese elemento principal de qué es lo que quiero contar, tengo que empezar a estructurar ese concepto inicial y ramificarlo para saber cuáles son los detalles que voy a contar de él. Entonces empiezo a decir, listo, si él es tenacidad, por ejemplo, o felicidad o berraquera, entonces tengo que contar por qué es berraco,
cómo hace para hacer eso. Básicamente lo que nos enseña en periodismo, las 5 Ws, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y empezar a pensar esas preguntas desde imágenes. ¿Qué imágenes necesito yo para poder contar cada uno de esos ítems? Todo eso se hace desde antes de ir a contarla, a realizar la historia. Cuando ya identifico todas las preguntas y también identifico cuáles son las imágenes que necesito hacer para contar eso, pues entonces llego al sitio de la historia, hablo con el personaje. Creo que es muy importante que el personaje sepa con mucha claridad qué es lo que uno va a hacer. Ese tema de dirigir el documental, de dirigir la narrativa, pues es vital que sea muy clara, sobre todo porque las personas, cuando uno las va a entrevistar, pueden sentir miedo, pueden sentir temor de la cámara, vergüenza, un montón de cosas, se pueden sentir muy cohibidas. Entonces hay que generarles tranquilidad. Si uno se muestra muy seguro de lo que va a hacer, eso seguramente le va a generar esa tranquilidad que la persona necesita para abrir su vida ante nosotros. Creo que esos son los elementos básicos, lo que uno tiene que tener en cuenta antes de contar una historia. Bueno, ay, ¿qué pasó con este chat? Y vamos en, perdón, esto se subió. En Juga. Bueno, hay una cuestión con las IDs. La primera vez que publicamos las piezas estaba la ID anterior de la escuela, pero cada día lo estamos renovando. Entonces, con respecto al ID, todos los días, al comienzo de cada día, vamos a estar publicando el ID y contraseña, porque estamos cambiando de usuarios para no tener cortes de 40 minutos. Entonces, por eso hoy publicamos tanto en las redes el ID y la contraseña, y también algunos me escribieron por interno y les mandé el link directo para que ingresaran. Entonces, eso con respecto a lo del ID, ya que lo preguntaron ahí, para mañana también va a ser así, lo publicamos a primera hora, también va a estar en la bio, para que no tengan ningún inconveniente. Ahora, Juan Alejandro López pregunta, ¿cómo fue el salto de la fotografía al video y qué tips nos puedes dar para iniciarnos en esta área? Bueno, el tip número 1 es que hoy las empresas están contratando mucho video. Esa puede ser una de los temas interesantes una de las salidas interesantes para este problema que tenemos. Ese salto, pues en mi caso no fue tan complicado porque desde antes de empezar en la fotografía yo lo que quería hacer era video. Yo siempre quise ser director de cine y estudiar cine. Entonces lo de la fotografía de hecho fue como algo alterno que me surgió en cierto momento de mi vida. Cuando tuve la oportunidad de empezar a hacer video, básicamente era un detalle técnico, las cámaras que yo tenía no hacían video, entonces nunca lo había hecho por eso, hasta que tuve la 6D, no estoy mal, una Canon 6D hace un montón de años. Estuve estudiando mucho de storytelling. En ese momento, pues, no había mucha gente que lo hiciera y muchas de las cosas que se hacían era a partir de fotos. Creo que elaborar las historias en video con fotos fue el primer paso. Luego empezar a integrar clips de video, perder el miedo de hacer estos clips. En sí fue un proceso largo mientras empecé a superar cada uno de los problemas que me surgían o de las complicaciones. Lo primero fue la narrativa de cómo aprender a contar en video las cosas utilizando lo que había aprendido en fotografía, sobre todo en temas de composición. Luego resolver problemas de sonido, de calidad, de estabilización. Y hoy en día, pues, yo suelo ser un poco jodido y perfeccionista, entonces siempre tengo algo para darme duro y para corregir, pero ahorita estoy intentando
ingresar en narrativas un poco más alejadas del documental, empezar a hacer cortos de ficción y pues seguir con los temas comerciales. El tema documental obviamente no va a desaparecer nunca, y tengo unos documentales ahí en stand-by mientras pasa todo esto muy interesantes, pero creo que el tema del documental ya lo tengo un poco más dominado, entonces quiero aprender a hacer otras cosas. Y pues yo creo que también es muy interesante poder tener siempre esas ganas de aprender cosas. Yo creo que todos los días aprendemos algo, todas las personas nos enseñan algo nuevo y eso no lo podemos perder nunca. Es verdad. Bueno, Giovanni pregunta, ¿qué es para usted, Juan Diego, como tal, el fotoperiodismo en tiempos de cuarentena? ¿Qué es para mí? Es responsabilidad, es entender que no siempre podemos salir, eh, que no siempre es algo sobre uno. Yo creo que el fotoperiodismo termina siendo un tema un poco egocéntrico. Eh, Uno como fotoperiodista es muy egocéntrico, y uno siempre quiere tener la mejor imagen y causar el mayor impacto con esas imágenes. En este caso del coronavirus, creo que es entender que por más que tengamos la capacidad de hacerlo y las ganas de hacerlo, podemos poner en peligro a muchas personas. Es verdad. Hemos tenido casos en el planeta que una sola persona ha contagiado hasta 1000 personas. Es verdad. Entonces, en este caso del coronavirus, creo que no se trata de uno, no se trata de lo que uno puede hacer o de lo que uno pueda comunicar. Se trata de cuidarnos entre todos y, y que podamos todos superar esto para que en un futuro podamos contar las historias que queremos contar. No sé, que los papás de uno las puedan ver porque siguieron y salieron adelante de todo esto. Pero yo creo que no debe haber nada más terrible que uno de pronto contagiarse y de pronto contagiar a la mamá o al papá y que uno de ellos dos termine muerto. Simplemente porque uno se le dio por ir a hacer fotos a una calle llena de gente y mostrar algo, no sé, y tratar de comunicar algo. Creo que eso sería bastante terrible. Bueno, Laura Bedoya Villada pregunta, buenas tardes, ¿hay alguna manera eficaz de conservar la serenidad y el objetivo del ser en medio de esta crisis? Sí, sí, de hecho estoy publicando unos videos sobre yoga en la casa, que los pueden ver en el tiempo. Eh, Tratar de no enloquecer estos días es vital. Hay que buscar actividades para hacer, ver películas, leer libros, no sé, aprender a coser, qué sé yo, cualquier cosa. Creo que este es un momento en el que todo se detuvo y creo que es una muy buena oportunidad para hacer todas esas cosas que no habíamos podido hacer por X o Y razón. En mi caso, la página web que están viendo, hace mucho rato la quería modificar y apenas hasta ahora lo pude hacer. Eh, Tengo un montón de videos por editar que seguramente los estaré editando estos días y no los he podido editar. Mejor dicho, tengo un viaje que hice hace casi 2 años, hace año y medio, y no lo he podido editar porque no he tenido tiempo. Entonces yo creo que todo ese tipo de cosas que desde hace rato queremos hacer y no las hemos podido hacer, las hemos venido aplazando, este es el momento adecuado y ya, no enloquecer. Bueno, y yo meto también la cucharada y es, pues uno como fotógrafo siempre tiene un montón de cosas por hacer, ya sea el proyecto personal, ya sea una entrega o algo que uno había pensado anteriormente como un nuevo proyecto, pero también en la dinámica de está bien de vez en cuando darse un descanso y no tener que estar siendo productivo porque siento que eso está generando presión para muchas personas. Lo digo ya desde el punto muy personal, desde mi trastorno de ansiedad generalizado en el que me ha mantenido durante más tiempo en cuarentena, que realmente para mí la cuarentena ahora fue difícil por el hecho de que para mí dar clases era una forma de terapia. O sea, yo había días en que me levantaba supremamente mal, pero el simple hecho de ir a ver a mis estudiantes
no con esa forma romántica, sino por estar enseñando algo que realmente me gustaba y entrar a clase me transformaba completamente. Y ahora creo que se están llenando mucho las redes en tener que estar produciendo. Entonces hay que tomar unas posturas también y primero que todo es uno que está queriendo de esta situación y cómo no arriesgar a los demás, ¿sí? Entonces, por fortuna uno siempre tiene un montón de RAWs y de cosas de revisar y de que esto, la fotografía puede generarse mucho desde el autónomo, desde el autodidacta, ¿sí? Pero pues también está bien a veces sentirse no tan productivo y también como mirar qué posturas va a tomar. Entonces, pues no se preocupen y los extraño a mis estudiantes. Ya, No, cierro. incluso estudiar en estos días puede ser algo muy divertido. Para mí, por ejemplo, una de las formas más interesantes y efectivas que tengo de estudiar es ver documentales. Siempre que yo veo un documental estoy analizando la narrativa, la colorización, la dirección, los recursos que van utilizando, cómo llevan las entrevistas, un montón de cosas que le sirven a uno para su profesión. Y pues ver los documentales en Netflix, por ejemplo, una suscripción Hay no es muchos tan muy buenos. cara mensual. Sí, Entonces ya con un mes que tengan de estar pegados a Netflix viendo todos los documentales buenísimos que hay ahí, ya con eso seguramente van a tener muchas herramientas para que cuando total. todo esto pase puedan hacer muchas Hay cosas. que ir alimentando el ojo. Son buenos los referentes, es verdad. Bueno, Juan Augusto pregunta otra vez. ¿Qué técnicas gráficas nuevas o poco usuales crees que pueden tener entrada en la reportería gráfica? He visto que las tomas aéreas las has introducido de una forma muy acertada. Tan chan, chan. Muchas gracias. ¿Qué recursos? Yo creo que básicamente todo lo que hagamos en aras de comunicar y de comunicar de forma honesta, eficaz y veraz, todo sirve. Eh, Siempre le he dicho a mis estudiantes que no se limiten, que no piensen que una herramienta no es útil simplemente porque no es una cámara profesional. Eh, Todo lo que utilicemos para contar nuestras historias y sea honesto, eficaz y veraz, todo funciona. El tema del dron, por ejemplo, pues ha sido muy interesante. Yo siempre molesto mucho con el tema diciendo que me pagan por jugar. Pues para mí elevar el dron es como un juego, es muy divertido, pero además de eso se hacen cosas muy chéveres. Entonces el dron ha sido muy eficaz. Eh, Ahorita creo que se va de pronto a poner de moda de nuevo el 360. El 360 puede ser también algo muy interesante. Básicamente creo que cualquier recurso narrativo que utilicemos y que lo utilicemos bien va a ser muy chévere y muy eficaz hoy en día. Creo que tenemos un bombardeo de información a través de un montón de herramientas y, y todo lo que hagamos que se salga un poquito de la línea puede llegar a ser muy interesante. Es verdad. Bueno, Laura, con respecto a su pregunta de cómo superar esta crisis, pues simplemente añade que tal vez si era una pregunta fuera del contexto, pero pues, le gustaría conocer perspectivas al respecto desde tu quehacer, tu creación y tu profesión. Yo creo que no es fuera de contexto, antes que todos somos humanos Sí, claro. y la forma en que nos comunicamos tenemos que tener una visión y una forma de tomar las cosas. Por eso es que, pues como que todos los invitados que tenemos ahora son supremamente diferentes, pero cada uno tiene su forma de narrar y cada uno tiene su forma de vivir esto, porque pues no dejamos de ser humanos. Afortunadamente no han salido máquinas que nos reemplacen. Tan bien. Y básicamente si nos superamos de esto, pues terminamos muertos. Sí, Entonces tenemos que encontrar la forma de superarlo y es chévere poder conocer qué están haciendo los demás para superarlo. es verdad. Bueno, Mauricio Cardona. Hola, pregunta relacionada con una respuesta anterior. ¿Qué tanto es necesario desprenderse o desligarse de los propios sentimientos en el momento de hacer un documental? ¿Acaso el documentador no elige qué parte de la historia contar y cómo contarla?
Sí, sí es totalmente cierto y creo que uno nunca se debe desligar de los sentimientos. Los sentimientos son los que nos hacen humanos. Si no fuéramos humanos, como tú lo dices, y estuviéramos dominados por las máquinas, pues las historias no tendrían Una conexión. sentimiento, Mm. sí, y no generarían conexión. Si yo no estoy sintiendo algo a la hora de conocer la historia y de grabar o de tomar las fotos, pues van a ser documentales fríos sin absolutamente ningún sentimiento, ningún punto de vista interesante. Entonces creo que uno nunca debe desligarse de los sentimientos. Lo que pasa es que uno no se debe dejar dominar por los sentimientos, que eso es de pronto lo que a veces se malinterpreta. Epa. Yo no puedo, no sé, estar haciendo un documental sobre las mujeres víctimas de violencia sexual y de pronto sentarme a llorar porque no soporto las historias. Hay que saber manejar la situación. Uno sabe que le está pegando duro el tema, pero uno tiene que mantener pues, cierta postura, cierta tranquilidad, pero los sentimientos nunca se van. Él menciona otra cosa en la pregunta después de eso. Se me olvidó qué es lo que él ¿Acaso el dice. documentador no elige qué parte de la historia Eso. contar y cómo contarla? Claro, y esa parte, eso que él dice, es lo que hace que ninguna historia ni ninguna postura sea completamente neutral, porque como uno es el que elige qué es lo que está mostrando y cómo lo va a mostrar, ya hay un sesgo eh, narrativo y también en la información dentro del documental. Pensar en hacer un documental completamente neutral es imposible, precisamente porque el documentalista pues siempre tiene sentimientos de por medio. Entonces no es que esté mal, simplemente es entenderlo, es entender que lo que uno está viendo es la postura de alguien, no la realidad completa. Es verdad. Bueno, Emily, hola, saludos desde Madrid, España. Qué bueno. ¿Quiénes han sido, Hostia, esta pregunta me encanta, ¿quiénes han sido tus mayores referentes de la fotografía a lo largo de tu carrera? los mayores referentes, Los busco en yo Instagram. los divido como... ¿Cómo? Ah, ok. Busco ahí en Instagram directo. Bueno, yo los divido un poco en temáticas. Para composición, mi mayor referente de toda la vida es Cartier-Bresson. Mm, mm. Me encanta, Ese sí no está muchísimo, en Instagram. muchísimo. Cuando conocí la fotografía de Cartier-Bresson muy, muy jovencito, me impactó mucho. A mí siempre me ha gustado mucho eh, la teoría de Fibonacci, pues obviamente la ley de tercios siempre fue un referente, aunque hoy en día creo que se debe romper completamente, pero en un principio todo el tema de composición de Cartier-Bresson fue muy importante para mí. Eh, Hay muchos fotógrafos, yo soy muy malo para los nombres. De hecho, yo me acuerdo más de las fotos de perfil que de los nombres. Cuando me cambian una foto de perfil quedo jodido. Total. Pero de los fotógrafos contemporáneos, fotógrafos como Matt Black, Matt Black. eh, Black. Paul Nickens, Matt Black, ¿cierto? Pues es el mismo, sí, sí. Ahí está. tiene unas cosas maravillosas. Sí. Eh, todos los colaboradores de National Geographic básicamente son tremendos. O sea, no hay nada que hacer. Sí. Todos son una barbaridad. Eh, lo que pasa es que yo trato de no fijarme en quién hace la foto. O trato de fijarme, no, es que no me fijo. De entrada yo no veo una foto y digo, wow, qué gran foto la de fulanito. Yo consumo y consumo y consumo fotos, 300, 400, 500 fotos diarias, y yo generalmente nunca me detengo a ver el trabajo de alguien específicamente. Para mí es más un ejercicio de, de nutrir la mente de imágenes, y cuando quiero ver el trabajo de alguien específico, pues entro a verlo, pero eso no termina ocurriendo tanto.
A veces entro a los medios y veo algunas galerías muy específicas, pero, pero creo que hoy en día, con el bombardeo que tenemos de información, se hace muy complicado, o en mi caso por lo menos, se me hace muy complicado entrar a ver trabajos muy específicos. Es verdad. De Sí, hecho, sí consulto cosas muy específicas a veces, pero más en video. sí, también otra manera como de buscar referentes que es bueno nutrir el ojo es, inclusive se lo decía a los estudiantes, ingresen a esas páginas que generan contenido que a ustedes les interesa. Entonces, por ejemplo, entren a esta página Inside de NightGeo y vean ellos Sí. a quienes siguen. Generalmente siguen fotógrafos, escritores, pues entonces ahí es cuando uno empieza como a mirar y a buscar referentes y como perfiles interesantes, porque es bueno como que el feed se llene de buen alimento visual. Bueno, Sí, yo creo que uno tiene que entender que la vida está llena de muchas cosas. Eh, Puede que a uno le guste mucho la reportería, pero para hacer buena reportería también hay que ver buen cine y también hay que leer buena literatura y hay es que verdad, ver buena pintura. Termina siendo un conjunto de muchas cosas. es verdad. Bueno, Jonathan, buenas tardes. De todos los proyectos que ha realizado, ¿cuál ha sido el que más le ha gustado? ¿Cuál fue el más difícil y qué experiencia le dejó? El que más me ha gustado. eh, es una muy buena pregunta. Yo creo que el que más me ha gustado es el que estoy en este momento iniciando, eh, que es un tema de fotografía en Latinoamérica, eh, que también está pues obviamente en stand-by, como todos los demás, mientras pasa todo este tema. Pero viajar por Latinoamérica me ha parecido absolutamente espectacular. Latinoamérica está lleno de unos matices culturales, visuales, que son una locura. O sea, uno ve unas cosas y conoce unas personas absolutamente increíbles. Entonces creo que es lo que más me ha gustado. Colores de Colombia también me ha parecido muy chévere. A nivel documental, lo del Bronx fue muy interesante y fue muy duro su proceso, pues, a aguantar tanto tiempo haciéndolo. El proceso de Mariposas Violeta también fue difícil de aguantar. Eh, pero yo creo que sí, ese proyecto que estoy haciendo en este momento es el que más me ha gustado. Hay uno de medio ambiente que quiero hacer, que creo que va a ser el más duro de todos, pero en ese todavía no, ese no lo hemos empezado todavía. Vamos a ver si lo iniciamos este año, ojalá. Bueno, Cristian Aristizábal desde Manizales. Hola, gracias por el espacio. ¿Qué opinas de la nueva fotografía documental? ¿Cómo implementarla en estos tiempos de aislamiento y cuarentena desde la imagen? ¿Es verdad? Además, el teletrabajo quita mucho tiempo. No sé, eso creo que fue una parte de alguna cosa que estábamos hablando. Pues yo creo que hablar de una nueva fotografía documental es complicado. Yo pienso que básicamente todo se ha hecho ya. Ser innovador hoy en día es muy complicado, sobre todo cuando no tienen en la cabeza la idea de ser innovador. Ahí es cuando más complicado se vuelve la cosa. Entonces, pongámoslo en la fotografía contemporánea. Se Es, están no, haciendo el cosas nuevo, el interesantes. preguntado era como la nueva fotografía documental. Bueno, sí, contemporánea. Sí, yo lo pongo más como la fotografía contemporánea, más porque veo que los jóvenes no están haciendo mucha fotografía documental. Eh, Se están yendo más por la reportería gráfica, que no es que esté mal, creo que son procesos. Ya en algún momento llegarán a hacer fotografía documental. Hay cosas muy interesantes, hay miradas muy chéveres, solo siento que a veces hace falta más profundidad. Creo que hoy en día se cae muy fácil en,
en las ganas de publicar rápido y no se le da el tiempo necesario a los proyectos para que sean proyectos muy fuertes. Creo que se genera mucha ansiedad de mostrar en redes sociales lo que se está haciendo y ese es el reto más grande, poder darle la vida necesaria. No sé, si un proyecto se debe demorar 1 año o 2 o 3, pues nada, calmarse y hacerlo. No apresurar los procesos porque a veces apresurarlos puede hacer que no salgan tan chéveres. Listo. Y vamos en Cristian. Jairo Llano pregunta, en reproducción, supongo que en video, ¿cómo construye el hilo conductor de un video? ¿Cómo construir el hilo conductor? Hay que tener la narrativa muy, muy clara en la cabeza. Saber cómo vamos a empezar la historia, a dónde vamos a llevar esa historia, hacia qué punto, y cómo vamos a empezar a generar el desenlace de la historia. Básicamente es lo que nos enseñan en el colegio, inicio, nudo y desenlace. Para eso sirve muchísimo el cine, para saber cómo contar las historias. No siempre se lleva el hilo conductor de la misma forma o la narrativa. Depende mucho de la historia, de qué tipo de historia sea, de cómo la persona cuente esa historia o cuántas personas vayan a contar la historia, incluso del tipo de historia que se esté contando. Pero sí hay una cosa que es vital, que hoy en día todo el mundo insiste mucho en eso, todas las personas que nos dan capacitaciones y demás, nos dicen que si en los primeros 5 segundos del video no logramos enganchar al espectador, ya lo perdimos. Entonces, tengan en cuenta eso. Cuando vayan a hacer un video, que sus primeros 5 o 10 segundos sean súper enganchadores. Bueno, a ver, Brandon Pinto. Entiendo el cambio a Sony. La calidad es impresionante. Sin embargo, me preocupan dos cosas. Lo expuesto que está el sensor y que con cierto tipo de luz, sobre todo las de tungsteno, tienen algunas fallas. ¿Cómo les va a estas cámaras con el agua? Buena pregunta. Pues no son sumergibles, pero... Hay muchas que no son sumergibles. Yo Yo les doy creería muy que duro. también como con la humedad. Con Sí, humedad de pero ambiente. yo solamente tuve problemas con un modelo de Sony con la humedad, con eso fue la A7S, la 1, con la primera serie de A7. En el Amazonas no me funcionó, la humedad no enloqueció completamente. Con la que tengo ahora, que es la A7 III, le doy bastante duro. Yo no suelo ser muy delicado con las cámaras y creo que por eso soy embajador de Sony. Para ellos es una gran muestra de que las cámaras sí soportan cualquier cosa. Yo las he llevado a todos los ambientes. Yo he estado en mar, en desierto, en nevado, en glaciar, en mar, en todo, en río, en selva, y siempre han estado súper bien. Lo de la luz de tungsteno, por ejemplo, lo he manejado mucho con la temperatura de color automática, con el balance de blancos automático. Y básicamente, sí, el cambio fue muy impresionante. Yo venía buscando, antes de Sony yo estaba con Canon, usaba Canon, y yo venía buscando una mejora sustancial en la calidad de foto y video, sobre todo la de video, y cuando me pasé a Sony fue impresionante. Es un mundo completamente diferente y es como, yo lo sentí como salir de un túnel muy oscuro y ver por fin la luz de nuevo. Y bueno, y con respecto a, ahí yo meto la cucharada porque yo soy Nikon y también súper manipesada y a veces me da miedo, pues como las mirrorless, aunque me llama mucho la atención, la autonomía. Lo de la autonomía eso fue muy complicado con la serie 1 y 2.
Ok. La uno y la 2 tenían una pila mucho más pequeña. Ujú. Esa pila no duraba mucho. De hecho, yo andaba con un cargamento de pila siempre. Ahora, con la nueva pila, con la pila que trae la 7.3, la 7R3, la 4, esa pila dura casi lo mismo que la pila de tu cámara. Ah, súper. Sí, sí, sí. De hecho, yo salgo a grabar, por ejemplo, cuando estoy en viajes, que generalmente uno en viaje le da muy duro a las cámaras, a No, la y más el autonomía, video come pila que da y miedo. en video. Yo generalmente salgo a grabar y le doy duro y llego al hotel por la noche con 40% todavía de pila. Oh, oh. Entonces es bastante buena la autonomía. No he tenido la oportunidad de preguntar así directamente. Bueno, bla, 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 ¿dónde íbamos? Ah, bueno, de la cámara. Nos saludan desde Manta, Ecuador. Uy, un saludo para todos los de Ecuador que le están pasando súper mal. Bueno, Marjorie, creo que se llama Marjorie Aguas. ¿Estás a favor de las ediciones fotográficas o prefieres lo natural? Antes de que respondas esto, yo que siempre he puesto como mucho esa diferenciación de concepto eh, de la palabra revelar a la palabra editar. Siento, o sea, no sé, tú me responderás si eso ya es muy subjetivo o también es por otros campos, y es que para mí editar es el escoger y según la línea de lo que quiera narrar, uno escoge las fotografías, bueno, eso ya tiene que ver una línea narrativa. Y ya el revelar es ese proceso de colorizar, de cambiar tonos, bueno, y ya lo otro es el montaje, que yo creería que en fotoperiodismo pues como que no va. Pero Sí, no sé si tú también los tienes así, pues es que es algo que siempre he tenido como ese conflicto conceptual, pues sé que igual los que sí están trabajando fotolibre, eso saben que sí tienen esa diferencia explícita del editar, que es el escoger unas fotografías para generar una historia, al revelar, que es ya la parte de colorizar, cortar, bueno, todo eso. Y ya el montaje son otra cosa. Bueno, ya ahora sí, Manta, desde Manta nos pregunta, ¿estás a favor de las ediciones fotográficas o las prefieres al natural? yo siento que la palabra edición abarca muchas cosas. Sí. Efectivamente va desde la manipulación digital de la imagen para lograr el objetivo que deseamos, ya sea un revelado o una intervención digital, hasta el momento en que tenemos el trabajo y estamos escogiendo y demás. Pero bueno, para efectos de la pregunta, Sí, creería que es como lo eh, y esas cosas. yo soy muy perezoso para editar. A mí me da mucha mamera sentarme en Photoshop. De hecho, detesto Photoshop. Trabajo mucho con Lightroom. Eres el eh, Lightroom. pero, pero lo que hago es muy básico. Termina siendo brillo, contraste, un poquito de crop a veces. Eh, la Sony me ha vuelto aún más perezoso porque la foto sale tal cual como la quiero desde la cámara. Súper. Entonces es perfecta, el color es perfecto, la luz es perfecta, entonces ya no me pasa lo que me pasaba con la Canon, que yo veía una cosa en la pantalla y cuando me la metía al computador era otra vaina. Otra vaina. Eso era terrible, era muy frustrante. A mí, yo creo que esta confesión nunca la he hecho, y es que a mí Canon me hizo perder un poquito el amor por la fotografía, porque se volvió algo muy frustrante en su momento. Eh, Ahorita pues como la foto sale casi como la quiero, entonces no le hago casi nada. En video, en cambio, en video sí trabajo mucho las imágenes. Eh, Colorizo mucho, le meto muchas cositas, pero también porque el proceso de edición de video es muy entretenido. Para mí es muy entretenido. Entonces me gusta muchísimo ecualizar los audios, colorizar las imágenes. No sé, me parece muy, muy chévere eso. Bueno, ahí fue nuestra confesión del día. Bueno, nos manda muchos saludos desde Manta, Ecuador, desde Mar del Plata.
Desde Madrid. Yo no conozco Mar del Plata. Esto Tengo está que ir. buenísimo. Recuerden, por favor, todos, escriban su correo por si quieren que les envíe el link de descarga de toda esta charla para que pues les llegue a ustedes directamente, por si lo quieren volver a ver. Y pues ahí en el chat quedan todos los correos, así que yo me pondré en esa tarea. Bueno, mm, mm, mm. Juan Henao, desde Manizales. De antemano, gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación de la escuela. Él es uno de nuestros profes, docentes, formadores y de todo en la escuela. Dentro de los proyectos personales, ¿qué bases tienes para definir que el proyecto está finalizado? ¿Y qué ítems tienes para cerrarlo y definir los finales? ¿Cuándo un proyecto crees que está cerrado? Esa es una gran pregunta y un abrazote para Juan. Yo me pongo límites en mis proyectos. Cada proyecto tiene su personalidad, entonces creo que cada uno tiene momentos diferentes para saber cuándo estuvo ya finalizado. Digamos que hablemos de Colores de Colombia, que es el que está en este momento en curso. Para finalizar ese proyecto, primero necesito viajar a un par de sitios a los que no he ido y sé que son fotos que me falta hacer. Lo que pasa es que un proyecto como Colores de Colombia termina siendo muy ambicioso porque yo pretendo abarcar a través de una paleta de color todo Colombia. Y eso es absurdamente ambicioso y eso no va a suceder. O sea, de entrada yo sé que yo no voy a lograr eso de forma completa porque es imposible, pero sí sé que al menos quiero abarcar las regiones y las situaciones que me planteé desde hace un tiempo. Entonces, cuando ya logre terminar esos viajes, vendrán exposiciones, un documental en video, además de las fotos. Eh, las exposiciones, además, pues vienen acompañadas de una experiencia 360. Entonces, no solamente son fotos, sino que también es video, audio, texturas, un montón de cosas. Y luego todo se culminará con un libro. Entonces, para responderle a Juan, creo que uno dentro del proceso, dentro de cuando inicia el proceso, debe plantearse cuál puede ser un final. Si es un proceso de investigación en el que no sé con claridad dónde puede llegar a terminar, puede funcionar poner un límite de tiempo para poder concretar el proyecto. Yo no soy fanático de los proyectos de toda la vida. A mí me gusta tener un inicio y un final, básicamente porque no soy capaz de casarme con un solo proyecto. Entonces pueden ser esas dos situaciones, o ponerle un límite de tiempo o un objetivo muy claro para llegar hasta él. Bueno, yo me voy a saltar un poquito porque es una respuesta súper relacionada con esto. Pregunta relacionada con esto es con qué programa sacas las paletas de colores abajo, pues como que tienes la paleta de color de cada foto en este proyecto de Colombia de colores. A veces utilizo una aplicación que se llama Palette, que es de Android. Uno introduce la foto y le saca la paleta de colores con los Pantone de cada foto. Yo me baso en los Pantone para hacer esto. Y también utilizo Photoshop. ¡Ja! No me gusta, pero pues a veces hay que usarlo. Perdón, me dejé llevar. Bueno, Alejo Rivera, ¿cómo es el desgaste del sensor con una mirrorless haciendo video? Igual que en otras cámaras. Yo, en cuanto a ese desgaste del sensor, yo nunca he podido tener claro a qué se refieren con el desgaste del sensor. Es que el sensor tiene el mismo desgaste que puede tener, no sé, cualquier pieza interna de la cámara. Lo que se daña en una cámara es el obturador, no el sensor. Yo, de hecho, he dañado varios obturadores. Una vez cuando estuve en el Cocuy,
se me dio por hacer la cosa más inteligente del mundo. Puse un 400-28 apuntando hacia la salida del sol para hacer el amanecer y al cabo de 30 minutos había quemado el filtro de paso bajo de la cámara. Oh, Eso fue muy inteligente de mi parte. Sin embargo, eso le pasó a una Sony. La Sony siguió disparando perfecta. El sensor siguió perfecto. Lo que se dañó fue el filtro de paso bajo. Entonces, creo que debemos diferenciar el tema del obturador al sensor. El sensor no, pues, nunca he sufrido de un desgaste de sensor. yo No he sé si a sufrido alguien le haya píxeles pasado. muertos. Que eso Bueno, sí está píxeles súper. muertos sí, Pero ya después de, pues esos píxeles muertos lo tengo en mi cámara con la que empecé hace 8 años, pues. pero además mira que eso le puede pasar al que haga foto, al que haga video, al que tenga Sony, Nikon, Hasselblad, cualquier cámara. Ese tema de los píxeles muertos es complicado, no es tan predecible. Pues sí, vamos a ver cómo se maneja Leica. Mañana nos responderá Juan Cristóbal Cobo con eso. De ahí Muy la... bien, mañana estaremos pendientes de eso. Bueno, bueno, de nuevo saludan del Mar del Plata y dice que es hermosa en primavera, para que Debe ser tengan una la cosa idea. espectacular. Además que yo siento que el país que más me gusta en la vida es Argentina. Entonces, no sé, Disculpe, mira que es de Colombia. no, Colombia es muy Efectivamente, bonito, colores de Argentina. pero Colombia está llena de colombianos. Ese es el problema. O Bueno, si no, vamos a mira todos los que seguir. hay, mira todos los que hay en la calle. Todos los que votaron por el presidente. Bueno, vamos, no hablemos de política porque se nos calienta este parche. O bueno, no, mentiras, como quieran, si quieren hablar de política, pero bueno. Laura No, 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 no. Bedoya, Laura Bedoya nos pregunta, en el camino de la fotografía que recorres hoy en día, ¿ha existido alguna imagen en especial, ya sea de tu autoría o no, que te haya impactado de una manera especial y por qué? Saludos desde Chinchiná, Caldas. Uy, Chinchiná, qué rico un cafecito allá en Chinchiná. Hello. No, mejor dicho, estuve grabando en Chinchiná el año pasado y muy rico, ya los cafetales son muy lindos. No, imágenes muchas, muchísimas. Yo creo que todos los días vemos imágenes que nos impactan. Mm, Sería muy difícil escoger una sola. Es que hay demasiadas situaciones en el ser humano que logran impactarlo a Impactan, uno. sí. En mi trabajo actual como fotógrafo, a mí, por ejemplo, me encantaría poder acompañar en este momento las misiones médicas que están yendo a los hogares a tratar a los pacientes de coronavirus. Pero volvemos al mismo tema. Sería absolutamente irresponsable de mi parte hacerlo. Uh-huh. Y no se va a poder, además, porque pues, es un tema muy cerrado. Entonces, creo que justo ahora es muy complicado. Prefiero no pensar mucho en eso porque me generaría una frustración muy grande y, y más bien me concentro en los proyectos que vienen. Bueno, seguimos aquí. Nos mandan correos. ¿Qué documentales nos puede recomendar? Y con una frase, ¿cómo puede definir su experiencia profesional? Esas son dos preguntas. ¿Qué documentales y una frase? Documentales. Ahora que es buen tiempo de ver documentales. Les recomiendo mucho, últimamente lo recomiendo mucho, pero es que me parece que tiene muy buena narrativa. Ícaro lo encuentro en Netflix. Y Caro. Últimamente he estado viendo series documentales. Yo no sé por qué me gustan mucho las series documentales que tienen que ver con temas de justicia y, y las que hace Netflix son muy buenas. Entonces empecé una sobre unas chicas en Estados Unidos que hacían las pruebas químicas de la droga y las manipulaban a su gusto. Lo voy a buscar, ahorita les digo cómo se llama porque creo que se llama Dirty Money, si no estoy mal.
Ese me pareció buenísimo. Bueno, lo estoy viendo todavía y es fabuloso. Y les recomiendo mucho a los que les gusta la fotoreportería, Restrepo. Ese ¿Restrepo? documental es fabuloso. Sí, ese no está ahí en Netflix, sino, o sí, no me acuerdo. Es que lo vi Sí, hace pero mucho rato. Ah, ya. Es esta, ¿cierto? Y claro, sí, oh, es buenísimo. Bueno, ahí la está. Buenísimo, buenísimo. Estoy aquí. Server. Bueno, Cristian Aristizábal. Ah, y la frase. Ah, sí, la frase, la La, frase. la frase, ¿cómo es? ¿Con qué frase podría...? Definir su experiencia profesional. Una frase para definir mi experiencia profesional. Yo creo que podría ser: todos los días aprendemos algo nuevo. Creo que durante estos 14 años me la he pasado aprendiendo y aprendiendo, y entre más aprendo, más cuenta me doy de todo lo que me hace falta por aprender. Bueno, yo creo que Cristian habla por muchos. Estoy que me leica. Eh, eh, no todos, todo bien. Bueno, Emily pregunta, ¿qué piensas del trabajo de Jesús Abad Colorado? El trabajo de Chucho es magnífico, es una cosa espectacular. Creo que es el mejor documentalista de la historia de Colombia. Lastimosamente, el documental que hicieron de él me pareció una basura. El último, Eh, el que sí, el que hizo pusieron Caracol. en Caracol. Sí, fue una lástima. Pero el trabajo de Chucho es magnífico. Pues creo que nadie ha documentado la realidad de este país, o por lo menos esa realidad del conflicto armado, como él. Y Y lo aparte de ser responsable una gran que ha sido. persona, es un gran profesional. Sí, siento que es demasiado responsable con todo lo que ha trabajado, porque sí es bastante duro lo que ha retratado y ha sido muy, muy humano con eso. Bueno, fotógrafos que sigue y qué recomendaciones le da a un aficionado que se inicia en este arte. Un fotógrafo que recomienda. Fotógrafos que Ya, ya, sigo. ya, ya, ya. Ah. Últimamente he estado siguiendo a los de la comunidad de Sony, conociéndolos, conociendo el trabajo de ellos en Latinoamérica, me parece muy interesante. Eh, ¿Cuál y es el también he estado último? siguiendo, Sony Latin. ¿cómo? Este es el de Sí. Sony oficial de Latinoamérica que lanzaron hace poco, ¿cierto? Ah, no, 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 ese este es no es. ese es el comercial. El ¿Cómo otro fue? es Alfa, Alfa M Latin, creo. Pon Alfa y ahí te debe salir. No. Sony Alpha Pro. Alpha Sony Latin. Alfa Sony, sí es. Listo. Ese Este es. lo lanzaron hace poco para que lo sigan como yo lo acabo Sí, de hace como 2 semanitas. Entonces, por ejemplo, de mis colegas de acá de Colombia, Esteban Torres, muy bueno. Federico Ríos también lo deben conocer, el trabajo de él también es tremendamente bueno. He estado siguiendo mucho el trabajo de fotógrafos jóvenes de acá de Colombia. Hay un par de pelados que están haciendo cosas muy buenas y me gusta mucho ver las fotos que ellos hacen. Diego Cuevas, eh, es que, Diego ¿cuál es? Alejandro Diego Cuevas. Cuevas, Sergio Ángel, sí, Yo estoy aquí al lado. No. Iván Valencia, Ah, todos ellos están haciendo trabajos muy interesantes, John Paz. Entonces creo que también es algo interesante empezarnos a seguir entre todos y generarnos entre todos una gran comunidad de Colombia. Y luego sí, pues, como les decía hace un rato, entrar a National Geographic, ver los fotógrafos de ellos, los de AP, los de AFP. Digamos que eso es más fácil de encontrar, pero es muy bueno también poder generar esa comunidad aquí de fotógrafos colombianos. bueno. ¿Alguna vez se sintió como algún fotógrafo de la película de Bam Bam Club? Pues no te vayas a quitar la vida. No, no, no.
No me sentí como ninguno de Bang Bang Club porque nunca me ha llamado la atención cubrir el conflicto armado colombiano. Ok. Creo que Sí. hay mucha gente que ya lo está haciendo y cubrir conflicto pues es interesante, pero lo termina siendo una vaina de mucha adrenalina. A mí me gusta contar, por ejemplo, más historias de post-conflicto que de conflicto. Sí, Ese sí. lado humano del conflicto me parece mucho más interesante de contar. Pero sí me he sentido más como, o me sentí en su momento, como el chico de Ciudad de Dios, Ah, porque más o menos así fue que inicié en la fotografía. Entonces fue bastante interesante. bueno. Mm, Marjorie recomienda la serie Tiles by Light, también es buena, es una buena serie, es Bueno, súper sí, fácil de seguir, esa creo que está patrocinado por Canon, entonces todos son que Canon, es de Canon. Es buena. ¿cierto? La Es tercera buena, temporada no me gustó, pero creo que la no, primera y la segunda son buenas. bueno, y ahí para que se la vean, está en Netflix. Andrés Roth pregunta algo que tal vez ya se habrá respondido, pero bueno. ¿Qué piensa Juan de los fotógrafos emergentes que están saliendo a las calles a cubrir el tema del COVID-19 sin el respaldo de ningún medio poniéndose en riesgo? O sea, hice Bueno, un así por las abrazote para comillas que se Andrés. puso. No, he hablado con algunos de ellos, de hecho, y les he dicho que es bastante irresponsable salir a hacerlo. Primero porque claramente ningún medio les va a comprar las imágenes, porque ningún medio está comprando imágenes. Eh, Segundo, si lo están haciendo por unas ganas personales de mostrarse, pues tampoco lo están logrando porque al final lo que hay en este momento son un montón de calles vacías y en algunos puntos de la ciudad un montón de gente protestando por X o Y situación, en, que básicamente es lo que pasa todos los días en Colombia. O sea, no está pasando algo que uno diga, wow, esa imagen es absolutamente fantástica. De pronto la de la ciudad vacía puede ser un poco más interesante, pero ya también se ha hecho mucho, entonces salir a hacer eso no va a generar ningún factor diferencial A mí dentro me del trabajo de gusta nadie. este cómic que publicó, perdón, yo meto la cucharada, Francisco Mata, fotógrafo mexicano que siempre está en pro de la publicación de proyectos colectivos y esto me pareció la mejor manera de retratar el pensar de algunos. Y el día en que los fotógrafos trataban que los otros fotógrafos no les arruinaran la toma de la ciudad vacía, porque ya se ha vuelto una cosa recurrente, me pareció súper Sí, acertado. claro. Sí, es complicado porque, por lo que te decía hace un rato, salir a innovar hoy en día, eso es muy difícil. Digamos que el que salga primero a hacerlo es el que más va a tener vistas. De ahí para adelante, pues va a empezar a hacer la repetición de la repetidera, pero sí va a ser muy responsable porque estando en la calle puede adquirir el virus y puede infectar a la familia. Aparte de eso, si es un fotógrafo freelance, pues no tiene un trabajo que lo respalde en caso de que se enferme grave. Es muy complicado. Yo creo que el problema es no pensar a futuro las cosas. Uh-huh. Lo que tenemos es vida por delante para hacer un montón de proyectos interesantes. Entonces, ¿para qué ponernos ahorita a arriesgar con algo que ni siquiera se ve? Es que uno por lo menos en la guerra tiene los bombazos o los muertos, los heridos, la destrucción para fotografiar algo. En este caso no tenemos nada porque el virus es invisible. O sea, ni Total. siquiera son zombies para salir a fotografiarlos. Bueno, Guillermo Andrés Hernández Zorro pregunta, hola, dentro del desarrollo profesional en el cual andas, ¿cómo llegas a establecer un trabajo documental de un trabajo de fotoreportería y sus diferencias en la narrativa? Por cierto, vamos haciendo como las últimas preguntas para ir cerrando, o si quieren ahora abren el micrófono para que también los escuchemos un poco y sepamos de dónde nos saludan y todo esto y bueno, pues como que tengamos otra dinámica ahora. Bueno, Bueno, te la vuelvo a leer. ¿Cómo hace, llegas? hace,
Listo. No, dale. Dale. Hace rato no hago reportería dura, hace como 2 años que no tengo que estar haciendo órdenes, afortunadamente, pero cuando tenía que hacer las órdenes y salía a la calle, generalmente lo que hacía era empezar a conectar imágenes con ideas. Entonces, lo que iba viendo a medida que iba andando por la calle o iba haciendo retratos o lo que tuviera que hacer para el periódico, lo extrapolaba de esa imagen a una idea que empezara a abarcar esas imágenes que iba viendo. No sé si me hago entender bien. Es tener un tema grande que abarque lo que vamos viendo. Así es, pues, es uno de los recursos de las técnicas para poder generar proyectos fotográficos. Bueno, ¿alguna otra? Bueno, perdón, aquí totalmente de acuerdo, dice Andrés Roth. Juan Alejandro López pregunta, ¿qué equipos usas cuando vas a desarrollar tus documentales? ¿Cuáles serían tus básicos? O sea, lo que nunca te falta para salir. Lo que nunca me falta, la Sony A7 III en este momento, el 35 milímetros 1.4, aunque últimamente lo he estado dejando de lado porque ando muy enamorado del 16-35 2.8. No suelo usar mucho tele, pero siempre llevo un tele por si las moscas. Llevo siempre un segundo cuerpo de respaldo. Trato de que sea pequeño, entonces generalmente es una Sony compacta que trae un lente 24-200. Cuido mucho el audio, siempre llevo 2 juegos de micrófonos, un boom y unos micrófonos inalámbricos Sennheiser. Estabilizador de imagen, que uso un Zhiyun Crane, un Zhiyun Wivilab 3. Es muy compactico, muy bueno y resiste mucho peso. Nunca llevo trípode, detesto los trípodes. ¿Qué más llevo así? Tal, el dron, obviamente. Nunca salgo de viaje sin el dron, excepto el año pasado que estuve en Brasil. A Brasil no me llevé el dron porque fui en un viaje super flash y no iba a tener tiempo de volarlo, entonces no me quise enredar con cosas. Si es un viaje largo, llevo computador. Si no es un viaje largo, llevo muchas tarjetas. A ver, voy viendo qué otras cosas llevo. ¿Qué más llevaré? Ya se me olvidó. No, creo que eso sería lo más básico. Sí, ya de ahí para adelante se empiezan a sumar muchas cosas. Cámaras de acción, monopié, accesorios para poner cositas, para poner el micrófono y cosas por el estilo, pero lo básico sería eso. Bueno. Ahí estoy leyendo que dicen que muchos equipos. No, a veces ahí como el basiquito, ¿no? Bueno. Claudio Correa pregunta... Reproduciendo La Casa de Papel de Netflix en la tele. ¿Qué fue eso? No sé, se nos metió el espíritu de La Casa de Papel. Sí. Claudio Correa pregunta, una pregunta, Master. ¿Qué perfil de color prefieres en la A7 III en documentales que van a ser colorizados? ¿Slow u otros? ¿Es slow? Otros, un abrazo. Bueno, un abrazote para Claudio. Yo recomiendo nunca usar slog. Creo que es el peor perfil que tiene la Sony y muchos concuerdan conmigo. Si se ponen a ver en YouTube van a ver una cantidad de videos de gente que dice no use slog. Lo que pasa es que, a ver, cuando empezó el tema de las cámaras mirrorless y empezaron a venir con el perfil, con el log, en el caso de Sony es el Sony Log, por eso se llama S-Log, pues fue algo revolucionario y nos dio pues, muchas herramientas para colorizar. Hoy en día, después de hacerle pruebas a los sensores y demás, se ha comprobado que
los otros perfiles son más eficaces a la hora de trabajar. Entonces, por ejemplo, yo el 95%, el 99% de los casos utilizo HLG en la A73. Es un perfil de alto rango dinámico, entonces permite sacarle mucho provecho al sensor. Es un perfil que con solo ponerle contraste y subirle un poquito a las luces altas, ya con eso queda perfecto. Y cuando vamos a colorizar, yo generalmente colorizo con luz para ahorrar mucho tiempo, se coloriza muy bien, queda un color muy bonito, muy estable. Y lo más importante es que no genera ruido. El S-Log2, S-Log3 generan mucho ruido. Para que no generen mucho ruido, y esto es solo de día, porque de noche es fatal, hay que exponer 2 pasos por encima. Ahora, el gran problema del S-Log, por una parte es el ruido, si no se expone correctamente, y por otro lado es que lo mínimo que deja poner el ISO es en 800. Entonces, de entrada, estar trabajando con un ISO 800, no sé, digamos que estemos en Cartagena grabando con ese sol de Cartagena brutal y tengamos un lente 2.8 o 1.4, pues va a ser una cosa muy dura de manejar. Yo les recomiendo el HLG, creo que es el mejor de todos. Cine 4 también da muy buenos resultados, pero el S-Log, no, eso es un pajazo mental. Bueno, pregunta que cómo haces para tener riñones con ese montón de equipos. No, antes eran más, antes Con pesaban más Canon, los equipos. claro. Sí, ahorita ya no pesa tanto. Antes era complicadísimo porque cuando tenía Canon, por ejemplo, eran los dos cuerpos Canon, el tele y bueno, todo lo demás, y eso pesaba el triple de lo que pesa ahorita mi equipo. Pues el dron, por ejemplo, el dron es súper chiquito. Y Ah, la cámara, bueno, aquí la tengo con el 70-200, yo este 70-200 casi nunca lo uso, pero los lentes de sonido son muy chiquitos. Entonces, esto no ocupa mucho espacio, no pesa mucho, es muy fácil de usar y de llevar sobre todo. Y la otra, la cámara chiquitica, realmente es muy chiquita. A ver, les muestro. Que ya vi que me están viendo por ahí. Esta es la otra. ah, no. Y esta camarita tiene un 24-200. Y tiene todas las mismas opciones de video y de foto que tiene la 7.3. Entonces es una barbaridad. Bueno, los voy a activar a todos en el audio. No me Con directo al pasillo de harina. Elijo la harina para el pastel red velvet. está mucho, Voy a hacer un trifle red muy velvet. duro. Así que no te hornearlo. Muy rápido. Bueno, no. ¿Alguien más quiere añadir algo? Preguntar algo último. Ah, bueno, perdón. Desde Valledupar te preguntan, ¿siempre has disparado en RAW? ¿Eres el clan RAW Eso, o clan JPG? no, mira que muchos se sorprenden al saber que yo disparo todo JPG. Yo dejé de disparar RAW cuando me cambié de Canon a Sony. Claro. Una de las primeras cosas que hice fue comparar el RAW de Canon contra el JPG de Sony. Y en esa prueba, que eso fue hace 4 años más o menos, vi que el RAW de Canon ni siquiera tenía la mitad de información que tenía el JPG de Sony. O sea, la capacidad de moldearse, de color, de luz, era una vaina impresionante. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dejé de disparar RAW porque pues no necesitaba, la verdad, era más un tema de edición, de poder llegar al color que yo quería. Y con Sony, pues como la foto sale tan buena, de entrada no tengo necesidad. A veces hago RAW cuando hago estudio, cuando hago producto, pero es más porque sí, porque por la costumbre, la vieja guardia, qué sé yo,
de disparar RAW con producto, pero de resto no, puro JPG. Y es que el RAW consume mucho espacio. Sí, si uno no necesita todo ese espacio, aunque yo soy clan RAW, pues, perdón. No, yo ya con el video tengo suficiente. Ah, Allá no, atrás, suficiente información, pues. allá atrás tengo 10 teras de discos duros. No, mentiras, tengo 14 teras de discos duros. Y el 70% es video. Bueno, ya que no preguntan más y no quieren No, seguir. yo, ¿A la quién niña, quién? ¿Quién? yo, Laura, Laura. Sí, hola, la niña, ¿cómo estás? de Chinchiná. Sí. Yo quisiera preguntar algo respecto pues, a la labor como personaje que hace documentales. A mí me gustaría empezar, pero pues siendo algo autodidacta, me gustaría saber qué fuentes consultar para poder informarme bien a la hora de realizar un buen cortometraje, por ejemplo, desde mi quehacer como docente en formación, ya que pues yo estoy estudiando licenciatura en educación infantil y a mí me gustaría mucho hacer algunos documentales al respecto, porque la educación en Colombia y especialmente la educación infantil está muy descuidada y hay cosas que son dignas de ser tratadas y pues me gustaría saber dónde puedo consultar, en qué me puedo basar, qué profesionales o qué personas puedo ver, puedo conocer y pues estudiar para instruirme al respecto y hacer buenos documentales de este tema. Gracias. Bueno, pues una de las herramientas más importantes que tenemos hoy en día para estudiar cosas es YouTube. En YouTube hay de todo, tutoriales de todo. Tú entras, escribes cómo hacer un documental y te van a aparecer 8.000 videos donde te explican paso a paso cómo hacerlo. Pero también creo que es muy importante analizar lo que uno ve. Entonces, como les decía hace un rato, entrar a Netflix o a Amazon Prime, a lo que quieran, ver documentales, pero no verlos con el fin de entretenerse, sino analizar su estructura, su color, cómo hacen las entrevistas, qué preguntan. Creo que es una de las mejores formas de aprender. Ahí están, obviamente, muchos de los mejores documentalistas del mundo con sus documentales y, y no hay mejores referentes que esos. Esos son los que están haciendo lo que funciona. Básicamente por eso están ahí. Obviamente hay un documental underground que es muy bueno, pero a veces terminan siendo underground porque no se tienen las conexiones necesarias para llegar hasta cierto punto, porque pues obviamente es una industria complicada. Pero si tenemos a la mano las herramientas como YouTube y Netflix, ahí aparece de todo. Ah, bueno, muchas gracias. Y otra pregunta para finalizar. Pues es válido empezar con la cámara de un celular. Pues es que yo no cuento con recursos ni herramientas como para tener una cámara profesional, igualmente no sé nada del tema y pues me gustaría saber de qué manera puedo utilizar la cámara del celular de una manera pues óptima para que salga algo bueno. Porque, por ejemplo, la mía es de un Y6 y tiene 13 megapíxeles y pues no sé, la verdad yo creo que me mintieron porque la definición es algo fea. Bueno, los megapíxeles no siempre tienen que ver mucho con la definición, los megapíxeles solamente tienen que ver con el tamaño de la imagen, pero sí creo que es válido utilizar cualquier herramienta para hacer las cosas. Lo importante muchas veces no es la herramienta, sino la idea que se está desarrollando. Entonces, si uno tiene la idea, hay que dejarla volar, y hay que hacerla y empezar a aprender en el camino, hacer algo, corregirlo, testearlo, a ver qué tal salió. Sí, es un proceso largo, pero si no empezamos a hacerlo, pues nunca lo vamos a hacer. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, César Berrocal es una apasionada de la fotografía y trabaja pues en la cuestión médica. Entonces,
que te felicita por tu posición tan responsable de permanecer confinado y evitar ser fuente de contagio. Pues de aquí ya se están como despidiendo. Gracias por este espacio. Nos vemos mañana. Recuerden que a primera hora en nuestras redes estaremos publicando el ID de la charla de mañana con Juan Cristóbal Cobo. Él me dijo que muy posiblemente no iba a ser de 2 horas, iba a ser más corta, entonces, pues eso fue lo primero que me dijo. Bueno, él es un... Nos echamos 2 horas. Sí, llevamos 2 horas y media de grabación. Y bueno, nada, mañana los espero y se cuidan, que estén muy bien y ya les enviaré entonces